Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer un poquito la palabra y yo quiero hablar hoy acerca de un tema que me viene pegando en el corazón. Y es que el Señor nos ha redimido. ¿Cuántos saben eso? Ahora, ¿cuántos saben lo que significa redención? ¿Y cuántos saben para qué nos redimió? Y yo de eso quiero hablar en esta noche. Amén. Entonces dice bendiciones espirituales ahí en Cristo, capítulo 1, versículo 3. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos, en Jesús, redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Bueno, en realidad quiero predicar sobre el versículo 7, pero quería leerle un poquito el contexto donde Pablo habla de todas las cosas lindas que estamos recibiendo si estamos en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que muchos de ustedes ya están recibiendo muchas cosas de estas que dice ahí la palabra. Las hemos recibido, Él nos ha escogido, nos ha bendecido. Bueno, un montón de cosas que dice ahí que son hermosas. Pero quiero detenerme hoy en el tema de la redención, y el título del mensaje es Redimidos para ser diferentes. Amén. El Señor nos redimió no para que sigamos viviendo como antes, sino para que tengamos una vida distinta, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata esto, de la redención, porque cuando escuchamos, por ejemplo, la palabra redención, seguramente, creo yo, muchos piensan que es un término bastante complicado, ¿no? Un tema, una expresión como religiosa, ¿no? Pero antigua, podemos decir, una palabra antigua, que solo pertenece a los libros de teología y que no la podemos aplicar en el contexto de nuestra vida hoy. Pero la redención es una verdad tremenda, es una verdad poderosa y práctica que puede transformar nuestra vida diariamente. Si entendemos lo que es la redención, si entendemos para qué Dios nos redimió, entonces eso puede generar en nosotros un cambio, una transformación tremenda. Por eso es importante, lo primero, comprender primeramente que la palabra redención viene del concepto sencillo de comprar algo que estaba perdido. De eso se trata la redención, de comprar algo que estaba perdido, atrapado o esclavizado. ¿Para qué? Para devolverlo a su dueño y restaurar su valor. De eso se trata la redención. O sea que comprar algo que estaba perdido, atrapado o esclavizado, ¿para qué? Para volverlo a su dueño y restaurarle su valor. Y eso me gustó mucho cuando pude encontrar esta explicación tan linda de lo que significa la palabra redención. Bueno, en los tiempos bíblicos, por ejemplo, si una persona, en el Antiguo Testamento lo vemos esto, si una persona caía en esclavitud, quizás por deudas, podía ser, ¿no es cierto? Porque cuando debían y no podían pagar, entonces se los llevaban como esclavos. Un familiar cercano, nos cuenta la Biblia, llamado Goel, o pariente redentor, como le llamaban, podía pagar el precio y entonces liberarlo a ese que había quedado esclavo. Esto está, por ejemplo, en Levíticos capítulo 25, seguramente en el seminario lo estuvieron viendo. Verso 47 dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero
después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado, o sea, redimido. Uno de sus hermanos lo rescatará, uno de la familia, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, también él mismo se rescatará. O sea que ahí estaba el tema de cuando alguien era esclavo se podía redimir, ¿no es cierto?, rescatar. Así que cuando pienso en esto, pienso que nosotros necesitamos ser redimidos. ¿Por qué? Necesitábamos ser redimidos nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. Estábamos perdidos, estábamos esclavizados en el pecado, estábamos sin salida, estábamos sin identidad, estábamos sin esperanza y nadie podía pagar el precio de nuestro rescate. No había nadie que pudiera pagarlo. A nosotros no nos podía redimir nadie porque la paga del pecado era la muerte. Salmo 49, versos 6 al 8 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea que nuestra redención sale tanto, como dice acá la palabra, es de gran precio que nadie lo puede pagar, nadie puede comprar su redención. Pero qué lindo que Jesús, nos cuenta la Biblia, es nuestro Redentor. Amén. Pagó el precio por medio de su sangre. Y eso está en Primera de Pedro, escuche. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19 dice Pedro: sabiendo, dice él, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no, con eso no. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser libres, perdonados, adoptados por el Padre Celestial, y vivir una vida con propósito. Para eso, el único que podía redimirnos, el único que podía pagar el precio para que nuestra vida cambie y sea mejor, era Jesucristo. Así que lo que tenemos que entender en esta noche es que redención, entonces, no es solo que Dios nos salvó del infierno, porque algunos piensan, bueno, el Señor me redimió y me salvó de la condenación del infierno. No es solo eso, sino que también significa que ahora podemos vivir con libertad, con identidad y con esperanza. Ahora ya no somos esclavos, somos libres, porque Cristo nos redimió. Amén, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, el problema es sencillo, que muchos cristianos entienden que Jesús los salvó. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted está seguro de eso, no? ¿Lo salvó Jesús o lo salvé yo? No, Jesús lo salvó. Pero no entienden lo que eso verdaderamente significa en su vida diaria. ¿Qué significa que Cristo me salvó en mi vida diaria? No estoy pensando en el futuro, cielo o infierno. No, estoy pensando en el día de hoy. Entonces vemos que hay cristianos que viven con culpa, que viven cargados con cadenas que ya fueron rotas, ya fueron libres porque Cristo las rompió. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces conocen la doctrina, pero no viven como redimidos? ¿Por qué? Redimidos quiere decir que no vivimos como libres, personas que hemos sido libres por el poder de Jesucristo. Así que yo quiero responder, como siempre, por medio de la Biblia. ¿Qué significa vivir como redimidos? ¿Qué significa vivir como redimidos? Bueno, primero significa que podemos vivir libres de la culpa. Libres de la culpa. Y podemos ahora caminar en el perdón de Dios. Ahí cuando Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 8, verso 1,
Pablo dice, ahora, pues, escuche esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Pero este es un versículo que hay que leerlo despacito. Porque Pablo dice, ahora, pues, dice él. Primer frase, ninguna condenación hay. Gloria a Dios, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y además, ¿qué hacen? Los que andan o viven conforme, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la voluntad de Dios. Amén. Para ellos no hay ninguna condenación, dice Pablo. Así que bueno, ¿qué vemos? Que lamentablemente hay muchas personas que a pesar de haber sido redimidas, como dijimos, por la sangre o por medio de la sangre de Cristo, de haber sido perdonados y justificados por Dios, aún viven llenos de culpabilidad por los pecados y errores que han cometido en el pasado. Todavía siguen con esa culpa, con eso que vienen arrastrando del pasado, se siguen sintiendo indignos del amor, del perdón, de la gracia, de la manifestación de Dios en sus vidas, porque están todo el tiempo pensando en las cosas que hicieron mal. Así que cuando no se entiende la redención, se sigue viviendo como esclavo. Eso es lo que pasa. Aunque Cristo ya pagó la libertad, ya la pagó, ya murió por nosotros, ya derramó su sangre por nosotros, ya nos redimió de la maldición de la ley, claro que sí, pero seguimos viviendo como si todavía estuviéramos con cadenas y atados. Cuando no se entiende que ya hemos sido redimidos y perdonados, seguimos sintiéndonos, como dije, indignos de servirle al Señor. Algunos dicen, yo no puedo servir a Dios. ¿Cómo le voy a servir con todo lo que hice yo en mi vida? Toda la macana que me mandé. No puedo servirle al Señor, no puedo acercarme a Él porque no hemos entendido todavía que la redención no se trata de merecer. No es que yo me merecía eso, que Él muriera por mí, sino se trata de aceptar el amor y el perdón del Señor. Él murió. Y yo lo acepto. Él dio su amor en la cruz por mí y yo lo acepto. Porque Él lo hizo por amor. Y por amor fue a la cruz y por amor me perdonó. Y ahora a mí me queda caminar en su gracia. Amén. Entonces, no es que yo lo merezca. Porque la gracia significa favor inmerecido de Dios hacia los hombres. La gracia siempre viene del cielo a la tierra, pero no es algo que nosotros merecemos, es algo que Dios quiere hacer. Es algo que Él quiso darnos, es algo que Él quiso manifestar, su gracia sobre nuestra vida. Aunque no lo merecíamos, Él nos quiso liberar para que dejáramos de ser esclavos, liberarnos para que dejáramos de sufrir, liberarnos para cambiarnos la vida y tener una vida nueva. Y eso es porque Él lo quiso, no es que yo me lo merecía. Que Dios dijo, mira, Jorgito se está portando bien, entonces le voy a romper las cadenas que lo atan. No. Entonces, por no entender que hemos sido redimidos por nuestro Dios, es que hay muchos cristianos que saben, hermanos, saben que Dios los ha perdonado, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Saben que Dios los perdonó, pero no se perdonan a sí mismos. Y es por eso que la palabra de Dios nos declara algo que es muy importante. En 1 Juan 3:20 dice, pues, si nuestro corazón, escuche, dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Él sabe todo. Él sabe todo. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que el redimido no vive arrastrando el pasado. Si usted entiende lo que es la redención, usted no va a vivir pensando siempre en lo que hizo mal. En lo que hizo mal, en las macanas que se mandó, en las cosas que no hizo. No, porque el redimido no vive arrastrando el pasado por una maravillosa razón que nos debe llenar de paz y de esperanza. Es que Dios
no solo nos perdonó, Dios también se olvidó de lo que hicimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no solo te perdonó, Dios se olvidó ya. Entonces, ¿para qué te acordás vos de la macana que te mandaste? Mirá lo que dice Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Dale un aplauso al Señor. Él no se acuerda. Ya se olvidó. La sangre de Cristo te limpió. Ya no se acuerda más de tus pecados. Así que dejate de pensar en lo que hiciste mal. Ya está. Él te redimió. Amén. Deja de castigarte por lo que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario con su sangre. Nunca en tu vida podrías haberlo hecho. Jamás podrías haber sido redimido ni redimida. Solamente la sangre de Cristo nos pudo redimir y abrirnos las puertas del cielo para que un día estemos con Él allá. Lo segundo que quiero decirte es que la redención significa vivir libre de la esclavitud. Por eso ahora somos libres. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para eso somos libres, no para volver otra vez al pecado. No, Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya fuiste esclavo, ya fuiste esclava. Ahora Dios te dio la libertad, rompió tus cadenas para que vivas en libertad y no vuelvas otra vez a caer en las mismas cosas del pasado. Así que las personas que no han experimentado la redención del Señor en sus vidas viven luchando todo el tiempo por ser libres, pero no pueden, es imposible. Solo no se puede ser libre. Viven en esclavitud porque son esclavos del pecado, porque solamente Cristo puede, gloria a Dios, hacerlos verdaderamente libres, como dice Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Dice la palabra, Jesús les respondió un día, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, como nosotros, sí quedan para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto dicen amén? Amén, claro que sí. Pero cuando hemos experimentado, hermanos, en nuestra vida esa redención de Dios por medio de Jesucristo, entonces ya no tenemos que seguir luchando para ser libres. Ya somos libres. Ya Cristo nos liberó. O sea, hemos sido libertados por medio de la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos da poder para decir ahora no. Ahora le decimos que no a lo que antes le decíamos que sí. Antes le decíamos que sí a todo lo que venía. Ahora le decimos que no al pecado que quiere volver a esclavizarnos. Le decimos que no al diablo que nos quiere volver a esclavizar. Le decimos que no al mundo que nos quiere volver a esclavizar. Solamente tenemos que decidir cada día, como dije, mantenernos firmes en la libertad. Mantenerse firme en la libertad que nuestro Dios ya nos dio. Significa decirle que no a todo lo que nos tenía esclavo antes. Si antes eras esclavo del alcohol, decirle que no ahora. Si antes eras esclavo de la droga, decirle que no. Si eras esclava de la prostitución, decirle que no. Si antes eras... Bueno, y podemos hacer una lista de cosas que antes nosotros practicábamos y nos esclavizaban, pero ahora Cristo nos hizo libre y con esa libertad que tenemos nos ponemos firmes, le decimos que no a todo lo que nos esclavizaba antes. Entonces tenemos que entender que ya no somos esclavos de la carne ni de hábitos pasados, ya no. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya no es más esclavo. Si usted le pidió un día perdón al Señor por sus pecados, la sangre de Cristo lo limpió y Cristo lo perdonó y usted ya no tiene más pecado. Pablo lo dijo en términos muy sencillos en 2 Corintios 5:17, cuando dijo de manera que cuando una persona está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Qué lindo texto, me encanta. Un texto que habla de un cambio, de una transformación, de que lo viejo, lo antiguo, lo malo
lo que nos esclavizaba, lo que nos hacía daño, lo que nos lastimaba, lo que nos arruinaba la vida, lo que nos destruyó la familia. Todo eso va a pasar y Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas. Pero tenés que estar en Cristo, tenés que rendirle tu vida a Jesús. Amén. Así que ya es tiempo de romper con esa filosofía de es que yo así soy, ¿no? Yo soy así, pastor. Entonces, mi hermano, yo quiero decirte, tú no eres cobarde. Tú eres un redimido, una redimida. ¿Para qué? Para ser diferente. Así que puedes cambiar, puedes avanzar, puedes vencer por medio del poder de nuestro Dios. Todo lo que el diablo se presente delante tuyo lo puedes vencer, puedes avanzar, puedes crecer, puedes desarrollarte, puedes ir hacia adelante, puedes conquistar y alcanzar los sueños y proyectos que tienes en tu vida. Segunda de Timoteo 1:7, Pablo dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y por último, significa también redimidos, que no somos huérfanos. Ahora tenemos identidad. Ahora tenemos una familia. Antes estábamos perdidos, estábamos esclavizados, estábamos medio destruidos. Pero el Señor nos redimió, nos rescató, nos trajo de nuevo. Romanos capítulo 8, verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papito querido. Así que en este punto, hermanos, primeramente necesitamos entender cómo era la condición espiritual de nuestra vida antes de conocer al Señor. Y eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero la redención nos ha dado algo hermoso. La redención nos ha dado un Padre. Hoy podemos decir, Abba, Padre, papito querido, como decíamos el domingo. La redención nos ha dado un Padre, pero también la redención nos ha dado una familia. Mire qué hermosa familia que tenemos. Faltan muchos hermanos hoy, pero nos ha dado una hermosa familia, la redención. Somos hermanos, tenemos un Padre hermoso. Nos ha dado el sentido de pertenencia. Ya no andamos huérfanos por el mundo, ya no andamos solos por el mundo. Ahora tenemos una familia, somos parte de la familia de Dios y del reino de los cielos. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto logró Jesús con su redención. Lo maravilloso es que la redención, el Padre Celestial nos muestra que pagó nuestro precio por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo para rescatarnos de toda la esclavitud en la que estábamos. Nos compró para Él. Eso es, nos compró para Él, pero no para seguir viviendo en esclavitud como antes, sino para adoptarnos como sus hijos y como sus hijas. Ahora tenemos un Padre maravilloso. Ahí en Efesios 1:5 dice, en amor, dice la palabra, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que la redención no es solo una palabra teológica, como decíamos al principio. Es una llave. La redención es una llave que abre puertas de libertad. Muchos de nosotros estábamos esclavizados y un día llegó la redención a nuestra vida y el Señor colocó esa llave y abrió la puerta. Ahora a veces pienso cuando dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo.
Y entonces una puerta de libertad, de dignidad y poder para vivir como hijos del Rey. Yo te pregunto en esta noche, ¿estás viviendo como redimido o todavía estás arrastrando las cadenas del pasado? Seguís como un esclavo arrastrando los grillos y las cadenas por el mundo. Yo creo que es tiempo de entender que el Señor nos ha llamado a vivir como reyes, como hijos del Rey. Es hora de vivir con identidad, con libertad y propósito. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos por el Señor, hemos sido comprados. Y yo quiero terminar contándote una historia. Una historia, por supuesto, que encontramos en la Biblia. La Biblia nos habla de una historia de un personaje que muy poco o nada es conocido. En la Biblia nos cuenta esa historia, pero con una gran importancia. Y cuando lo diga el nombre, muchos de los que están acá se van a acordar. Su nombre es Mefiboset. Mefiboset. Mefiboset allí estaba Jonatán, que era el hijo de Saúl. Tenía un hijo llamado justamente Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Dice que cuando Mefiboset tenía 5 años, escuche, era pequeñito. Mefiboset vivía en la casa del rey Saúl y él era un niño normal. Él era un niño pequeño, normal. Allí estaba con su papá, el príncipe Jonatán, y allí estaba su abuelo, el rey Saúl. Allí estaba el palacio, y entonces Mefiboset, yo me lo imagino corriendo por el palacio y disfrutando de la realeza y de todo lo hermoso que tenía en ese momento. Pero dice que cuando él tenía 5 años de edad, llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán, el abuelo y el papá, habían muerto en la batalla, habían ido a una guerra y murieron. Y entonces sabían que el enemigo iba a venir para destruir el resto de la familia, porque cuando un rey vencía a otro rey, no dejaba a ninguno de su descendencia vivo. Así que el rey que vencía iba al lugar donde estaba el palacio y destruía y mataba a toda la familia. Así que la nodriza, nos cuenta la historia, tomó a Mefiboset y salió corriendo porque sabía que lo iban a matar. Y huyó con él, pero salió con tanta prisa que en la huida se cayó, y cuando se cayó quedó inválido. Esto lo cuenta la Biblia, si quiere anotarlo, en 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Allí cae el niño y el niño se quiebra las piernas. Y sabe que la vida de Mefiboset cambió totalmente. En un solo día, escuche, en un solo día a este niño le sobrevinieron muchísimas desgracias. 5 añitos, murió su abuelo, murió su padre, perdió la posibilidad de llegar al trono, porque él era el heredero del trono. Perdió las comodidades que tenía en el palacio. Perdió su dignidad, perdió su nombre, perdió su herencia. Y como si todo eso fuera poco, sus piernitas se quebraron. Cuando la nodriza lo deja caer en aquella huida, sus piernas se quiebran. Como dije, este niño era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, es decir, era de la realeza hebrea. Nació y vivió en el palacio. Debió ser tan alto como su abuelo, quizás, y tan valiente y aguerrido como Jonatán. Tenía la posibilidad, como dije, de ser el próximo rey, o al menos uno de los más influyentes en el reino de su tiempo. Cuando Mefiboset era niño, jugaba con la corona del rey, retozaba en el palacio, corría hasta que llegó el día malo. La Biblia habla del día malo. Mientras Mefiboset jugaba en el palacio, se escucha la noticia que Saúl y Jonatán acaban de ser asesinados. En segundos, el destino de Mefiboset había sido cambiado completamente.
Y 1 Samuel capítulo 24, verso 20 y 21 dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues por Dios, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. En la antigüedad, dice, como les contaba, cuando un rey dejaba el trono, su familia era exterminada completamente para que no hubiera en el futuro revoluciones contra el nuevo rey. Así que por lo que Mefibosé fue el único sobreviviente. Todos los demás murieron. Todos los demás fueron muertos. El único que sobrevivió fue Mefibosé. Pasó el tiempo y David se convierte en rey. Y siendo David rey, se acordó de la promesa que había hecho a su amigo Jonathan. Entonces el rey David preguntó un día, mientras estaba por el palacio, preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl por quien yo pueda hacer algo en el nombre de Dios? Y Siba, que era uno de los que servía ahí, le respondió: queda todavía un hijo de Jonathan, que es inválido de los 2 pies. Y él preguntó: ¿dónde está? Dijo el rey. Y le dijeron en Lodebar, que era un lugar horrible, pobre, humilde. Era un lugar donde había todos malhechores. Era terrible el lugar, y ahí estaba él escondido para que no lo encontraran, para matarlo. Así que se lo llevaron a ese lugar donde nadie lo iba a buscar. En casa de Mequir, hijo de Amiel, respondió Siba: ahí está en Lodebar. Entonces el rey David dice que ordenó que lo trajeran de aquel lugar. Y cuando Mefiboset, hijo de Jonathan, escuche esto, ya voy terminando, y nieto de Saúl, llegó ante David, se inclinó en señal de reverencia. Y Mefiboset exclamó a David: a las órdenes de su majestad. Le dijo: a las órdenes de su majestad. Respondió Mefiboset. Y David le dijo: no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien, en memoria de Jonathan tu padre, que eran amigos. Haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Pero Mefiboset se inclinó y dijo, escuche lo que dijo Mefiboset al rey David: ¿por qué te fijas? ¿Por qué se fija su majestad en este siervo suyo? Si soy como un perro muerto yo. Miren el concepto que él tenía. Él sabía que no podía sentarse en la mesa del rey siendo un lisiado. No podía. Sin embargo, él se veía a sí mismo como un perro muerto. Él sentía la indignidad. Él pensaba que nunca más iba a poder estar en el palacio. Jamás podía sentarse a la mesa donde se sentaba con el abuelo y con el padre. Y allí estaba. Y le dice: ¿por qué se fija su majestad en este siervo suyo? Si soy como un perro muerto. Y Mefiboset vivía en Lodebar, que significa tierra desértica, árida y sin esperanza. Como muchos están en este tiempo. Están en esa situación. Muchos están como en una tierra desértica, árida, y viven sin esperanza, como antes vivíamos nosotros. Además, al estar allí con sus pies quebrados, era conocido como el mendigo de Lodebar. Imagínense, encima era como el mendigo. Y esto fue después de ser el nieto del rey Saúl. Terminó ahí. Se encontraba tirado en las calles pidiendo limosna para poder comer. Estaba sucio, desarreglado, cuando el rey lo mandó a llamar. Yo me imaginaba el asombro de ese hombre cuando se entera que David lo busca. Lleno de temor, se dirige a Jerusalén y se postró a los pies del rey y dijo: a sus órdenes, majestad, porque él pensó que lo querían matar. Pero ¿qué pasa cuando Mefiboset creyó que su destino había llegado y que iba a morir? Porque eso es lo que él pensó.
Él dijo, me llevan al palacio para matarme, me encontraron, me van a matar. Y él lo que recibe es esto, que el rey David lo mira y le dice, no tengas miedo, porque yo te voy a tratar muy bien. En memoria de Jonathan tu padre haré que se te devuelvan todas las tierras de tu abuelo Saúl. Yo quiero que recibas esto de parte de Dios. El Señor te va a devolver todo lo que el diablo te robó. Levanta tu mano al cielo, declaralo. Diablo, me vas a tener que devolver todo lo que me robaste. Y además comerás siempre a mi mesa, le dijo el rey. Yo creo que a todos, hermanos, nos puede pasar o nos puede llegar el momento como le llegó a Mefiboset. Después de vivir bien, ahora vive de las limosnas y aún más. Mefiboset no podía permanecer de pie porque estaba paralítico. Y así nos sentimos a veces nosotros ante los problemas de la vida. Aunque tenemos nuestras piernas buenas, nos sentimos como imposibilitados de ponernos de pie. Pensamos que nunca nos vamos a levantar. Estamos tirados, estamos caídos. Yo nunca me voy a levantar ante alguna circunstancia. Pensamos que no vamos a poder salir, no vamos a poder seguir adelante. Pero lo impresionante del pasaje, de esta historia, es que el rey manda llamar a Mefiboset, no importándole que él estuviera lisiado, no le importó al rey, representando áreas que no agradaban al rey, porque en el palacio, como les dije, no era admitido ninguna persona lisiada, era imposible que entrara ahí alguien lisiado. Sin embargo, el rey lo manda a llamar al lisiado. Y el rey preguntó por un sobreviviente de la familia de Saúl, y encontró a Mefiboset extendido, y extendió su manto de misericordia sobre él. Así que hoy el rey está poniendo su mirada sobre nosotros. Eso es lo que sentí hoy cuando hablaba de la redención. Yo quiero que entiendas lo que hizo Dios por nosotros, porque lo que hizo Jesús por ti es lo mismo que hizo David por Mefiboset. Nosotros estábamos como Mefiboset, estábamos muertos en delitos, en pecados, esclavizados, muchos de nosotros destruidos, pero el Señor nos llamó y nos redimió y nos perdonó y nos limpió y nos dio una vida nueva y nos cambió la vida para siempre. Eso le pasó a Mefiboset. Estaba ya tirado en Lodebar, era un lisiado que pedía limosna. Había sido, sí, el nieto del rey, pero ya no, estaba ahí, con miedo, con temor, pensando que su vida se iba a terminar en cualquier momento. Pero el Señor lo mandó a llamar. Yo sentí esta tarde que Dios te está llamando. Pónete de pie, por favor. Porque hoy el rey está poniendo su mirada sobre nosotros. Yo quiero que te pongas de pie y que cierres tus ojos y que pienses en todo lo que te he compartido, porque hoy el rey te está llamando una vez más. Hoy el rey está poniendo su mirada sobre nosotros. Cristo quiere devolvernos todo lo que hayamos perdido a causa de Satanás. Cristo te lo quiere devolver. Quien nos ha hecho sentir el diablo que nuestra vida ya no tiene sentido y que te ha puesto en la cabeza que lo has perdido todo. No, en este momento es cuando el Rey Jesús nos tiene un lugar preparado a su mesa. Yo quiero animarte a que le digas al Señor: Señor, acá estoy, listo para atender a tu invitación y sentarme a tu mesa, listo para recibir todo lo que el diablo me había robado. Acá estamos, Señor, listos para ser redimidos, rescatados. Aleluya. El Señor te está llamando en esta noche. Si hay alguien que siente que Dios lo está llamando en esta noche, yo quiero orar por ti personalmente y me gustaría que pases aquí. Si alguien hoy está entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros,
Él nos redimió para que tengamos una vida diferente, no para que sigamos esclavizados con el pasado. Si tú lo has entendido, pasa, ven aquí adelante y dale gracias al Señor. Decirle: Señor, yo vengo a sentarme a la mesa en esta noche. Yo vengo a sentarme a la mesa en esta noche porque siento que tú me estás llamando. Señor, yo me sentía como Mefiboset. Estaba allí, Señor, como ese lisiado, perdido, esclavizado, sin esperanza. Pero tú lo mandaste a llamar. Y yo sé que Él te está llamando en esta noche. Él te está llamando en esta noche. Este no es un llamado para cualquiera, este es un llamado para valientes. Porque Mefiboset fue a pesar de que pensaba que lo iban a matar. Pero ya no aguantaba más su vida, ya no aguantaba más la manera de vivir que llevaba, ya no quería estar más en las calles pidiendo limosnas. Se acordaba de lo que era, de lo que había sido, y ya no aguantaba más. Y dijo: iré